El siguiente tema que vamos a pasar a abordar, chicos, es la derivada de una función vectorial. ¿Para qué derivamos una función vectorial? Bueno, primeramente depende del significado o lo que represente esta función vectorial. Por lo general, como ya les he venido comentando, las funciones vectoriales representan las trayectorias de un objeto o de una partícula. Específicamente representa la posición que tiene una partícula con respecto al tiempo. Entonces, si esta función vectorial representa esta posición y nosotros derivamos o, en su defecto, obtenemos la primer derivada de esta función, lo que estaremos calculando, chicos, es el vector velocidad. Entonces, para eso se deriva una función vectorial, para cuando se necesita saber la velocidad o el vector velocidad que tiene una partícula o un objeto con respecto al tiempo. Pero vuelvo a hacer hincapié, siempre y cuando la función vectorial de la cual se va a derivar represente la posición de una partícula como una función del tiempo. Es una aplicación que tiene la derivada de una función vectorial y que por lo general para eso se utiliza, chicos. ¿Y cómo representamos la primer derivada de una función vectorial? Pues muy simple, la vamos a denotar como r' de teta, ¿sí? Ahora, cada componente de esta función vectorial que se nos presenta la estamos viendo en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una componente en X, en Y y en Z. Y cada una pues debe de representar una derivada. Para el componente en X la representamos como f' de t y para la componente en Y la representamos como g' de t, j, y la componente en Z la representamos como h' de t, k. Y como un dato curioso, chicos, cuando nosotros graficamos el vector velocidad, que es lo siguiente que vamos a abordar, este siempre, pero siempre va a apuntar en la dirección en la que se mueve la partícula conforme t va aumentando. Vamos a pasar a abordar el primer ejemplo. Este ejemplo trata sobre determinar y graficar el vector velocidad dada a una función vectorial. Claro, suponemos que esta función vectorial representa la posición de una partícula con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo vamos? Primeramente, vamos a calcular esta derivada o vamos a calcular el vector velocidad. ¿Cómo es que nosotros calculamos esta derivada de esta función? Muy sencillo, chicos. Vamos a ir derivando componente por componente. Entonces vamos primeramente a enfocarnos en la derivada del componente en X. La propiedad que nosotros podemos utilizar de derivadas o en su defecto la fórmula que nosotros podemos utilizar para poder derivar esta función, que recuerden es únicamente el componente en X de la función vectorial, es como la derivada de v con respecto a X, ¿sí? Y estaríamos calculándola como v a la n. Y ustedes dirán, pero profe, ¿cómo es que nosotros vamos a poder aplicar esta propiedad? Muy simple, chicos, simplemente vamos a pasar a t, pero al subirlo se va a afectar su signo. Y pues obviamente aquí ese término está elevado a la 1, ¿sí? Por lo tanto, al subirlo pasará como menos 1. Ahora, la fórmula dice, o la propiedad dice, que es n por b a la n menos 1. ¿N cuánto vale? Vale menos 1. Por t nos queda como menos t. Recuerden que aquí hay un 1, pero está implícito. Y a la n le vamos a restar menos 1. Entonces nos quedaría menos 1 por el vector unitario y. Por lo tanto, la derivada de este primer término o del componente en X nos quedaría como menos t menos 2i. Aquí, para eliminar este negativo, simplemente vamos a regresar a t y nos quedaría como menos 1 entre t al cuadrado. Y aquí hemos calculado la derivada de la componente en X. La siguiente derivada que vamos a calcular es la del componente J o la del componente Y. La componente en Y es igual al logaritmo natural de t por J.
¿De acuerdo? Entonces quiere decir que vamos a calcular la derivada del logaritmo natural. Nos vamos a nuestro formulario o a nuestra hoja de propiedades de derivadas y ahí podemos encontrar que la derivada del logaritmo natural de v con respecto a x es igual a la derivada de v entre v. Por lo tanto, v en nuestra función, ¿cuánto vale? Vale t. La derivada de t, chicos, pues es 1, y aquí lo tenemos, 1, entre v, y v, ¿cuánto vale? Vale t, y aquí lo tenemos, u entre t por j, y aquí hemos derivado el componente en y de la función vectorial. El último componente que nos hace falta es el componente de z, y este componente pues es igual a e a la t por k. Nos vamos nuevamente a nuestro formulario y ahí podemos revisar que la derivada de e a la v con respecto a x es igual a e a la v por la derivada de v, ¿sí? No, otra vez, ¿cuánto vale v? V vale t. La derivada de t es 1, por lo tanto, 1 por e a la t, pues nos queda como e a la t por k, ¿sí? Y aquí hemos calculado las tres derivadas de las componentes de nuestra función vectorial. Y esta función vectorial derivada nos quedaría de esta forma. R' de t, que representa la primera derivada de la función de posición, va a ser igual a la derivada del componente en x, ¿y cuánto vale? 1 entre t al cuadrado y es negativa. Más la componente en y, la derivada de la componente en ¿y cuánto vale? 1 entre t por j, y aquí lo tenemos, más la derivada del componente en z, ¿y cuánto nos quedó? E a la t por k. Y de esta forma pues hemos calculado el vector velocidad o en su defecto la primera derivada de la función vectorial dada. Lo siguiente que tenemos que hacer, chicos, porque nos lo pide en las instrucciones, es graficar el vector velocidad o en su defecto el vector de la primera derivada de la función vectorial dada. Y para eso, pues primeramente tenemos que trazar la curva. Esta parte ya la debemos de dominar, el cómo graficar. ¿Qué es lo primero que hacemos para poder graficar una curva? Primeramente es parametrizar. Hay que darle valores a t, a nuestro parámetro o en su defecto a la variable independiente. ¿Qué valores le vamos a dar? Simplemente hay que respetar el intervalo cerrado que nos esté dando el ejemplo. En este caso, t puede tomar valores en el intervalo cerrado de 0.5 hasta 2. Y aquí lo tenemos. Yo decidí darle valores de 0.5, 1, 1.5 y 2. Lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente sustituir el valor de t en cada componente de la función vectorial. Por ejemplo, cuando t es igual a 0.5, el componente en x, ¿cuánto va a valer? Pues simplemente sustituimos t por 0.5 y nos quedaría 1 entre 0.5 es igual a 2. Ahora bien, cuando t es igual a 1, x, ¿cuánto vale? 1 entre 1, 1. Cuando vale 1.5, nos quedaría 1 entre 1.5. Y cuando t vale 2, nos quedaría que x es igual a 1 entre 2 y nos da el valor de x. Lo mismo hacemos para la componente en y y para la componente en z. Por ejemplo, vamos a sustituir el valor de t en el término del logaritmo de t por j y nos quedaría logaritmo de 0.5 y nos va a dar el valor de y. Nuevamente, logaritmo cuando t es igual a 1 nos da el valor de y. Logaritmo cuando t es igual a 1.5, logaritmo natural cuando t es igual a 2 y nos debe dar aproximadamente el valor de 0.69. Por último, la componente en z y nos quedaría que en z cuando t es igual a 0.5 lo calcularíamos de la siguiente forma. E a la 0.5 y aproximadamente nos debe dar 1.65. Después E cuando vale 1, cuando vale 1.5 y por último cuando vale 2. Una vez que hemos parametrizado, lo siguiente es graficar la curva.
Recordemos que es una curva en el espacio, por lo tanto vamos a tener la componente en X, en Y y en Z. El primer punto está dado cuando t es igual a 0.5 y cuando t es igual a 0.5, X vale 2. Por lo tanto, vamos a medir 2 centímetros en el eje positivo de X, quiere decir que hacia acá vamos a medir 2 centímetros. Después, una vez que ubiquemos los 2 centímetros, lo siguiente es medir en el eje negativo de Y 0.69. ¿Y hacia dónde Y es negativa? Hacia la izquierda, en el eje horizontal. Entonces medimos menos 0.69 centímetros. Una vez ubicados los menos 0.69 centímetros en ese punto, ahora en el eje positivo de Z vamos a medir 1.65 y el eje positivo de Z es hacia arriba. Y ubicamos el punto cuando t es igual a 0.5. Lo mismo hacemos para cuando t es igual a 1, cuando t es igual a 1.5 y cuando t es igual a 2. Una vez que hemos ubicado todos los puntos, lo siguiente es unirlos y agregarle las flechas de dirección. Una vez trazada la curva, chicos, lo siguiente que tenemos que hacer pues es representar, en este caso, el vector velocidad. Pero para poder representar el vector velocidad, nosotros primeramente tenemos que trazar un vector posición al punto dado. ¿Cuál es el punto dado? Cuando t es igual a 1. Por lo tanto, primeramente vamos a trazar un vector posición cuando t es igual a 1. ¿Y cómo lo obtenemos este vector posición? Pues simplemente en la función vectorial dada vamos a sustituir el valor cuando t es igual a 1, que de hecho ya lo habíamos calculado. Aquí lo tenemos. Cuando t es igual a 1 y tenemos los valores para la componente en X, en Y y en Z. ¿Sí? Observen. Una vez que tenemos el vector, pues lo siguiente es graficarlo. ¿Y cómo lo vamos a graficar? Pues como ya tenemos nosotros ubicados el punto cuando t es igual a 1, lo único que tenemos que hacer, chicos, es trazar el vector desde el origen hasta el punto. Y listo. Una vez trazado este vector posición, ahora sí, ya podemos graficar el vector velocidad. Y para poder trazar este vector, tenemos que sustituir el valor de t cuando es igual a 1. ¿En dónde la vamos a sustituir? ¿En dónde vamos a sustituir ese valor de t? Pues simplemente en la función vectorial que derivamos, ¿sí? Es decir, en este caso, en la función del vector velocidad o en el vector velocidad. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente sustituimos el valor de t cuando es igual a 1. Para la componente en X vale menos 1 entre t cuadrada por y. Y aquí lo tenemos sustituido con el valor de 1. La componente en Y es igual a 1 entre t por j. Y aquí lo tenemos con el valor sustituido. Y para z, z es igual a e a la t por k. Y aquí tenemos sustituido el valor. Menos 1 entre 1 al cuadrado, pues nos va a quedar menos 1i, o en su defecto menos i. Luego tenemos más 1 entre 1j, pues nos va a quedar más j, y e a la 1 es aproximadamente 2.72 por k. Una vez que hemos obtenido las componentes de vector, chicos, lo siguiente es graficarlo. Pero, ojo y escúchenme muy bien. ¿En dónde, o más bien a partir de dónde vamos nosotros a graficar este vector? Bueno, para eso vamos a utilizar nuestro vector posición, ¿sí? Y en vez de nosotros partir del origen, lo que vamos a hacer es partir desde el punto donde t es igual a 1. ¿Por qué donde t es igual a 1? Porque es ahí donde nos están pidiendo que grafiquemos el vector velocidad. Entonces, prácticamente, chicos, este punto se vuelve un punto origen. Y ustedes, de hecho, pueden trazar otro plano o simplemente, si ustedes ya saben que X es un eje diagonal, pues trazan, en este caso, el valor de la componente en X de este vector es menos 1. ¿Y X hacia dónde es negativo? Pues es hacia arriba y de forma diagonal. Entonces, de manera diagonal, colocan su regla y miden 1 centímetro.
Una vez que miden la componente en X, después dice que la componente en Y es igual a J. Quiere decir que en Y mide 1 centímetro. ¿Y hacia dónde es positivo Y? Pues en el eje horizontal hacia la derecha. Entonces aquí medimos -1, luego 1 positivo. Y por último, la componente en Z. ¿Y cuánto vale Z? 2.72. Lo vamos a denominar como 2.72 centímetros. Entonces tenemos -1, 1 y 2.72 centímetros. Y aproximadamente aquí tenemos el punto R' de 1 cuando T es igual a 1. Vuelvo a reiterar otra vez. Para trazar el vector velocidad, en lugar de partir del punto de origen, vamos a partir de este punto cuando T es igual a 1 o a partir del vector posición, en la cabecita del vector posición. Ese va a ser nuestro punto de origen. Vuelvo a reiterar, pueden trazar un eje coordenado o si no, simplemente ustedes van interpretando los vectores. Para trazar la componente en X dice que este vector es igual a -1 y ustedes ya saben que el eje X en el espacio es una diagonal y hacia arriba, una vez que pasa el origen hacia arriba, es negativo. Entonces, si aquí tenemos el punto origen, hacia arriba de manera diagonal, ustedes colocan su regla y van a medir 1 centímetro. Después dice que la componente en Y vale 1 centímetro. Entonces, a partir del -1 centímetro, miden 1 centímetro positivo hacia la derecha en eje, ustedes colocando su regla de forma horizontal. Y por último, van a medir 2.2 centímetros hacia arriba en el eje positivo de Z. Y ubican el punto. Una vez que ustedes ubican el punto R' de 1, lo último que falta por hacer es trazar el vector. ¿Y cómo lo trazamos? Pues simplemente del punto de origen, donde T es igual a 1, hacia el punto donde llega R' de 1 y trazamos el vector. Y de esta forma, chicos, hemos determinado y graficado la primer derivada de una función vectorial, o lo que es lo mismo, el vector velocidad de una partícula. Vamos a pasar a abordar el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos piden nuevamente determinar y graficar el vector velocidad de la partícula de interés dada su función vectorial en el punto donde θ es igual a pi entre 4. Esta función vectorial, chicos, está en el plano. ¿Y por qué sabemos que esta función está en el plano? Porque nada más tiene componentes en X y en Y. No hay componente en Z. ¿De acuerdo? Ojo, si aquí hubiera más 0K, entonces sí estamos hablando de que es una función vectorial en el espacio, porque ahí tiene el componente en K, aunque valga 0, pero te lo está indicando que es 0K. En este caso no hay ninguna componente, ni dice 0K, ¿sí? Por lo tanto, lo interpretamos que es una función vectorial en el plano. Entonces dice que R de θ es igual a menos seno θ de I más coseno θ de J en el intervalo cerrado de 0 a pi. Nuevamente lo primero que hacemos es calcular la primer derivada de esta función vectorial. Recordemos que es derivar componente por componente. Vamos a empezar por la componente en X y esta componente es igual a menos seno θ de I. Nos vamos a nuestro formulario o a nuestra propiedad de derivadas y ahí vemos que la derivada del seno es coseno de V por la derivada de V. V, ¿cuánto vale, chicos? Vale θ. La derivada de θ es 1, por lo tanto, coseno de θ por 1, pues nos va a quedar, considerando este negativo, menos coseno de θ i. Y aquí hemos derivado. Ahora la componente en Y. La componente en Y es igual a coseno de θj. La propiedad de esta derivada dice que es igual a menos seno de V por la derivada de V. V, ¿cuánto vale? θ. La derivada de θ pues es 1, por lo tanto nos queda como menos seno de θj. Por lo tanto, la primera derivada de la función vectorial dada es igual a menos coseno de θ i menos seno de θj.
Lo siguiente que debemos hacer es graficar este vector, pero para poder graficar este vector, primeramente tenemos que graficar la curva, y para graficar la curva ocupamos parametrizar, es decir, darle valores a la variable independiente, que en este caso la variable independiente es θ, en el intervalo cerrado de 0 a pi. Los valores que yo decidí darle son 0, pi cuarta, pi media, 3 pi cuarta y pi. Para calcular los puntos en x, pues simplemente vamos sustituyendo los valores de θ en la componente en x de la función vectorial. En este caso diríamos menos coseno de 0 y nos va a dar el valor de x. Después, menos coseno de pi cuarta, menos coseno de pi media, menos coseno de 3 pi cuarta, menos coseno de pi. Después, para la componente en y, menos seno de 0, menos seno de pi cuarta, menos seno de pi media, menos seno de 3 pi cuarta y menos seno de pi. Una vez que hemos parametrizado, lo siguiente pues es graficar, y aquí vuelvo a reiterar, estamos hablando de una función vectorial en el plano. Primeramente vamos a ubicar el punto cuando θ es igual a 0 y dice que es 0 en x, 1 en y, y ahí lo tenemos. Después cuando θ es igual a pi entre 4 y tenemos menos 0.71 en x y 0.71 en y. Después cuando θ es igual a pi media, cuando θ es igual a 3 pi cuarta y por último cuando θ es igual a pi. Una vez que hemos ubicado todos los puntos, lo siguiente es formar la curva con sus respectivas flechas de dirección. Y posteriormente debemos ubicar o graficar, mejor dicho, el vector posición. Ese vector posición lo vamos a graficar en el punto cuando θ es igual a pi cuarta. Como este vector ya lo tenemos previamente calculado aquí, en este punto, y ya lo tenemos graficado, pues lo único que hace falta por hacer es graficar como tal dicho vector. Y este vector viene del origen hacia el punto deseado. ¿Cuál es el punto deseado? Pues cuando θ es igual a pi cuarta. Una vez que hemos graficado el vector posición, ahora sí podemos graficar el vector velocidad o en su defecto la primer derivada de la función vectorial dada en el punto de interés. ¿Y cuál es el punto de interés? Cuando θ es igual a pi entre 4. ¿Cómo obtenemos ese vector? Pues simplemente vamos a sustituir el valor de θ de interés en la función que obtuvimos como derivada. ¿Cuál es esa función? Pues es r' de θ. Sustituimos los valores en dicha función y aquí obtenemos que el vector se ubica en la componente en x menos 0.71 y en la componente en y menos 0.71. ¿En dónde vamos a empezar a graficar este vector? Lo vamos a empezar a graficar en la cabeza del vector posición. Por lo tanto, vamos a medir menos 0.71 en el eje x y menos 0.71 en el eje j hacia abajo. Y aproximadamente aquí tenemos el valor de r' cuando θ es igual a pi entre 4. Lo último que nos hace falta por hacer pues es simplemente graficar o ilustrar el vector, y este vector pues viene de el punto donde θ es igual a pi entre 4 hacia el punto r' cuando θ es igual a pi entre 4. Y en esto consiste, chicos, lo que es la derivada de una función vectorial con su respectivo gráfico.